Y escuchemos en lengua española en la lectura de la Escritura. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, apenas corrió la noticia de que Jesús estaba en casa, se reunió tanta gente que no quedaba sitio ni siquiera a la puerta. Y mientras Jesús les anunciaba la palabra, 4 hombres le trajeron un paralítico que llevaban tendido en una camilla. Como no podían acercarlo a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo donde él estaba y por el boquete bajaron al enfermo en su camilla. Al ver la fe de aquella gente, Jesús dijo al paralítico: «Hijo, se te perdonan tus pecados». Pues ahora ustedes sabrán que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar los pecados. Y dijo al paralítico: «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Palabra del Señor. Esta es la biblioteca de la sala del Palacio Pontificio. Es aquí donde ha desarrollado desde la primera hasta esta número 17 las audiencias. Buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. La pandemia sigue causando heridas profundas, desenmascarando nuestra vulnerabilidad. Muchos son los muertos, muchísimos los enfermos en todos los continentes. Muchas personas y muchas familias viven un tiempo de incertidumbre a causa de los problemas socioeconómicos que golpean especialmente a los más pobres. Por esto tenemos que tener bien claro nuestra mirada sobre Jesús. En medio de esta pandemia, la mirada a Jesús. Y con esta fe abrazar la esperanza del reino de Dios que Jesús mismo nos trae. Un reino de curación y de salvación que ya está presente en medio de nosotros. Un reino de justicia y de paz que se manifiesta con obras de caridad que a su vez acrecientan la esperanza y refuerzan la fe. En la tradición cristiana, fe, esperanza y caridad son mucho más que sentimientos o actitudes. Son virtudes infundidas en nosotros por la gracia del Espíritu Santo, dones que nos curan y que nos hacen a nuestra vez sanadores, dones que nos abren a horizontes nuevos mientras navegamos en las difíciles aguas de nuestro tiempo. Un nuevo encuentro con el Evangelio de la fe, de la esperanza y del amor nos invita a asumir un espíritu creativo y renovado. De esta manera estaremos preparados para transformar las raíces de nuestras enfermedades físicas, espirituales y sociales. Podremos sanar en profundidad las estructuras injustas y las prácticas destructivas que nos separan a los unos de los otros, amenazando la familia humana y nuestro planeta. El ministerio de Jesús ofrece muchísimos ejemplos de curación. Cuando sana a aquellos que se sienten afectados por la fiebre, por la lepra, por la parálisis, cuando devuelve la vista, la palabra o el oído, en realidad cura no solo los males físicos, sino toda la persona. De tal manera lo lleva también, lo integra a la comunidad, sanado, lo libera de su aislamiento. Pensemos en el bellísimo relato de la curación del paralítico en Cafarnaúm, que hemos oído al comienzo en esta lectura. Mientras Jesús está predicando a la entrada de la casa, 4 hombres llevan a su amigo paralítico a Jesús y no pudiendo entrar, hacen un agujero en el techo y bajan ven bajar esta camilla delante de él. Jesús, vista su fe, le dice al paralítico: Hijo, te son perdonados tus pecados. Y después, como signo visible, agrega: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa.
Qué maravilloso ejemplo de curación. La acción de Cristo es una respuesta directa a la fe de estas personas, a la esperanza que ponen en Él, al amor que demuestran de tener los unos por los otros. Y por lo tanto Jesús cura, pero no cura simplemente la parálisis. Jesús perdona todo, perdona los pecados, renueva la vida del paralítico y de sus amigos, hace nacer de nuevo, podemos decir, una curación física y espiritual, todos juntos, fruto de un encuentro personal y social. Imaginemos cómo esta amistad y la fe de todos los presentes en aquella casa hayan crecido gracias al gesto de Jesús, el encuentro curador con Jesús. Y entonces nos preguntamos, ¿de qué manera podemos ayudar a curar nuestro mundo hoy? Como discípulos del Señor Jesús, que es médico de las almas y de los cuerpos, estamos llamados a continuar su obra de curación y de salvación, en el sentido físico, social y espiritual. La Iglesia que administra la gracia resanadora de Cristo mediante los sacramentos y que provee servicios sanitarios en los rincones más remotos del planeta, no es experta en la prevención o en la cura de la pandemia. Ayuda a los enfermos, pero no es experta. Y ni siquiera da indicaciones sociopolíticas específicas. Esto es una tarea de los dirigentes políticos y sociales. Aún más en el transcurso de los siglos y a la luz del Evangelio, la Iglesia ha desarrollado algunos principios sociales fundamentales, principios que pueden ayudarnos a ir adelante para preparar el futuro del que tenemos necesidad. Cito los principales, entre ellos estrictamente intercomunicados: la dignidad de la persona, el principio del bien común, el principio de la opción preferencial por los pobres, el principio de la destinación universal de los bienes, el principio de la solidaridad, de la subsidiariedad, el principio del cuidado de la casa común. Estos principios ayudan a los dirigentes y a los responsables de la sociedad a llevar adelante el crecimiento y también, como en este caso de la pandemia, la curación, la sanación del tejido social. Todos estos principios expresan de maneras diversas la virtud de la fe, de la esperanza y del amor. En las próximas semanas os invito a afrontar juntos las cuestiones que la pandemia ha puesto de relieve, sobre todo las enfermedades sociales. Y lo haremos iluminados por el Evangelio, de las virtudes teologales y de los principios de la doctrina social de la Iglesia. Exploraremos cómo nuestra tradición social católica puede ayudar a la familia humana a curar este mundo que sufre graves enfermedades. Mi deseo es reflexionar y trabajar todos juntos como seguidores de Jesús que cura para construir un mundo mejor, lleno de esperanza para las futuras generaciones. Muchas gracias. Pues llegamos así a la lengua española. Pues nada, escuchemos que luego toma la palabra el Papa. Padre, los fieles de lengua española que siguen esta catequesis desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá la bendición apostólica, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, la pandemia sigue causando dolor y sufrimiento en toda la humanidad, sembrando muerte y un sinnúmero de enfermos.
Además, muchas personas y familias viven un tiempo de incertidumbre por los problemas socioeconómicos que ha producido y que produce y que golpean sobre todo a los más pobres. Esta experiencia dramática nos invita a tener nuestra mirada puesta en Jesús, que hace presente el reino de Dios en medio de nosotros. Reino que sana y que salva, reino de justicia y de paz, que se manifiesta con las obras de caridad, que a su vez incrementan la esperanza y refuerzan la fe. Fe, esperanza y caridad que no son simples sentimientos o actitudes, sino virtudes infusas en nosotros por la gracia del Espíritu Santo, dones que nos curan y nos ayudan a curar a los demás, que nos abren nuevos horizontes, aún en medio de las tempestades. El Evangelio nos muestra a Jesús que sanaba a los enfermos, no solo de sus padecimientos físicos, sino también de sus sufrimientos morales. Los sacaba de su aislamiento para que se incorporaran de nuevo en la comunidad. Lo vemos, por ejemplo, en la curación del paralítico de Cafarnaúm. Pues Jesús no solo libra de su parálisis, sino que le renueva la vida tanto a él como a sus amigos a través de un encuentro personal y social. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Dios nos invita a colaborar con Él y como discípulos de Jesús, médico de las almas y de los cuerpos, continuar con su obra de curación y de salvación en sentido físico, espiritual y social. Que el Señor nos conceda trabajar todos juntos con un espíritu creativo y renovado en la construcción de un mundo mejor, lleno de esperanza para las futuras generaciones. Que Dios los bendiga. Pues hasta aquí nuestra transmisión. Gracias por habernos acompañado esta mañana. En nombre de mis compañeras Verónica Vega y Is Martín, soy Betty Marchetti. Buenos días y sigan con nuestra programación.